Bueno, la bancada de la Revolución Ciudadana hace expreso el rechazo del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno y su gabinete en esta mañana. Estado de excepción que evidencia además que se le fue de las manos al gobierno las medidas económicas y laborales antipopulares. El rechazo de la gente en las calles es absolutamente claro, y también la vulneración de derechos humanos y la represión con la que ha actuado la ministra del Interior para detener y mucha gente también herida en centros de salud de este país. Hacemos un llamado a los organismos internacionales para que estén vigilantes de todo lo que está pasando en el Ecuador, y también queremos solidarizarnos con los transportistas, con los estudiantes, con los trabajadores, con los hombres y mujeres valientes de este país que están saliendo en su derecho a la resistencia a las calles para exigir el cambio del gobierno. No podemos seguir con un gobierno que no toma decisiones para la mayoría de la gente y solo privilegia a las élites políticas y económicas de este país. En este momento estamos presentando como bancada de la Revolución Ciudadana y hacemos un llamado a las otras bancadas de esta asamblea para que se convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional para hacer el tratamiento del plan o del paquetazo económico y medidas laborales presentadas por el presidente Moreno. Esta asamblea tiene además la atribución de revisar el estado de excepción, y esta asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Necesitamos y exigimos también hacer en este espacio eco de la voz ciudadana que piden adelanto de elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Ese es un derecho constitucional. Por lo tanto, si esta asamblea y el gobierno no está a la altura del pueblo ecuatoriano, entonces todos a poner las renuncias y a provocar un adelanto de elecciones en este país. Va a ser la única manera en la que podamos sobreponer esta crisis política y esta conmoción social presentada en el Ecuador en el trayecto de las últimas horas. Insistimos, sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para plantear, en base al derecho constitucional, la destitución de un presidente que ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Elecciones adelantadas, vamos todos a restituir el Estado de Derecho y la democracia en este país. Es la postura de la bancada de la Revolución. Estamos presentando basándonos justamente en el derecho de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitando esta convocatoria extraordinaria. Aspiramos y hacemos un llamado a las otras bancadas. Esto no se trata de un partido político, se trata de un país conmocionado. Y si esta asamblea, insistimos, no está a la altura de tratar las conmociones presentadas, cuando hace pocas horas la propia ministra del Interior ha dicho que ya existen 19 detenidos, y eso antes de aplicar el estado de excepción. Con estado de excepción, entonces, corremos el riesgo 16 millones de ecuatorianos de silenciar las voces en contra del paquetazo económico y laboral que están mandando el gobierno de Moreno. Por lo tanto, esperamos que conscientemente, de manera digna, honesta, transparente, pero sobre todo con una firme actitud política de transformación de este país, todas las bancadas optemos por debatir esto en el Pleno y dar una salida democrática y legítima a la crisis causada por el gobierno del presidente Moreno. El estado de excepción tiene que ser revisado por la Asamblea, después de la Constitución la Asamblea también puede revisarlo. ¿Eso merece una sesión extraordinaria también? ¿O es una decisión del presidente si lo pone en el Pleno? Es potestad de la Asamblea revisar el estado de excepción. Ahora también hacemos un llamado. No puede el presidente de la Asamblea, y además que rechazamos que en esta mañana no haya estado dirigiendo la sesión del Pleno el presidente de la Asamblea. Ha delegado una atribución que le competía a él para poder tratar en este Pleno, en este debate. No puede esta Asamblea seguir debatiendo y discutiendo cosas cuando afuera la gente está en otra discusión política. Aquí estamos representantes políticos de la sociedad, por lo tanto nuestro debate y nuestra actitud tiene que ser política. Y si el presidente de la Asamblea no está en la capacidad de promover un diálogo político en democracia, en horizontalidad, como él le compete, entonces también es hora de que se vaya a la casa. Vamos poniendo las cosas en regla, y esta asamblea tiene que responder a las demandas del pueblo ecuatoriano. ¿Qué procedimientos se debe seguir para que se revise el estado de excepción? Si es viable, si no es viable, si no... Tiene que ponerse en el tratamiento del Pleno de la Asamblea, debatirlo y revisar si existieron justamente los fundamentos para que se dicte el estado de emergencia. Y si eso no ha ocurrido, esta asamblea puede revocar ese estado de excepción. Por lo tanto, también queremos hacer aquí, no podemos permitir
que bajo el membrete de estado de excepción haya justamente una represión como la que hemos visto en las redes sociales y en los medios de comunicación, incluido periodistas que han sido ultrajados por la Policía Nacional haciendo su labor de informar lo que realmente están pasando en las calles. Este es un llamado a los medios de comunicación y a los dueños de los medios de comunicación que han tapado durante todo este tiempo lo que ha hecho el gobierno de Moreno. Hoy es hora de que todos hagamos patria y de que todos nos pongamos la camiseta tricolor. Así que no podemos seguir permitiendo esa represión y esa recriminación al legítimo derecho de resistencia del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.